Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los diferentes personas que nos vean de diferentes horarios. Hoy estamos aquí para hablar con David Hernando. Antes de presentarlo y que él esté aquí, quiero que este espacio sea una ventana para el descubrimiento. Si tú nunca has hecho viajes astrales, para que conozcas diferentes puntos de vista. Hemos hecho diferentes entrevistas, esta es una más, con una persona que tiene bastante experiencia en ello. Y nada más y nada menos, vamos a presentar aquí a David. Bienvenido. Muy ¿Qué tal? buenas. Pues encantado, Fernando, de estar aquí contigo, con muchas ganas Sí. de charlar sobre ese plano astral cada vez. Cuéntanos. Tu primera experiencia, he visto vídeos tuyos en tu canal. Dime, ¿cómo se llama tu canal? Para que la gente conozca. Viaje al otro lado. El canal de TikTok, Viaje al otro lado, también lo pueden encontrar en Instagram y también se puede encontrar en Facebook. Pero donde más me muevo es en TikTok, donde puedo hacer directos, sube vídeos y demás. Perfecto. He visto tu canal en YouTube y hablabas de que habías tenido experiencias de pequeñito. Ya llevas bastante trayecto, pero que no te acordabas, ¿no? O que no era... Realmente no sabía qué es lo que pasaba. Yo, mi primera experiencia consciente, cuando desperté del todo, fue con 24 años, cuando ya fui consciente plenamente de esa salida extracorpórea, de ese zumbido, de esa vibración tan potente. De hecho, pensé, sinceramente, Fernando, que me moría. O sea, esa experiencia fue un shock para mí, un cambio radical en mi vida. Pero sí es verdad que tiempo atrás y cuando era pequeño sí me pasó alguna cosa que no conté a nadie, pues un poco porque era como raro, extraño. Además, me dio miedo, todo hay que decirlo, ¿eh? Cuando era pequeño tuve experiencias en el plano astral, pero yo no sabía dónde estaba. De hecho, estaba y me encontré en la oscuridad. Y bueno, pues siendo un niño, pues con 10 años, se pasó un poco mal, porque dices, ¿esto qué es? ¿Esto no es una pesadilla? Y dices, no, esto es algo diferente a una pesadilla. Son diferentes. Entonces, claro, siempre estaba ahí la cosa de decir, esto es muy raro. Yo siempre he tenido sueños lúcidos, siempre los he manejado, pero esto lo sabía muy poca gente porque no era normal. Yo al principio pensé que esto era lo normal, hasta que me di cuenta que nadie hablaba de esto, entonces, y que no era lo normal esto de tener sueños lúcidos. Y después, claro, de las experiencias que tuve, ¿a quién demonios voy a decir yo lo que tuve? O sea, me iban a decir, pues, que eran cosas de niños. Incluso con 24 años, cuando me pasó esto. Es que en nuestro grupo de Facebook de viajes astrales y sueños lúcidos, hay muchas historias igual, desde pequeñitos que tenían viajes astrales que no se lo contaban a nadie, pero que fueron perdiendo esa habilidad y ahora la quieren retomar. Es normal esto ocurre. Esto es normal, esto muchas veces me lo preguntan, oye, cuando era pequeño me pasaba esto, ¿por qué ahora no? Pues mira, te digo, Fernando, esto es lo normal y es lo que tiene que ser. Es decir, es verdad que nosotros venimos de ese plano astral, que podemos tener incluso recuerdos y podemos percibirlo como muy familiar cuando entramos en ese plano astral. Pero es verdad que estamos en el plano físico y por naturaleza debemos de trabajar en este plano. Y es por eso que de pequeño quizás podamos tener muchas cosas, luego es normal que se pierda y es casi mejor porque tenemos que trabajar en el plano físico, trabajarnos a nosotros mismos, me refiero. O sea, a las cualidades que hemos venido quizás a mejorar o a ganar con este tiempo. Y después, si es necesario, regresamos otra vez con el contacto ese al plano astral. Y es verdad que cada vez se da y se está dando más el caso de recordar, de conectar más en más o menos medidas con ese otro plano. Y además ya es algo casi popular, porque incluso los médicos, gente de ciencias, psiquiatras, psicólogos, hablan de ellos de forma muy natural. Y eso para mí es fantástico, porque además es una ventana abierta a todo el mundo a decir, oye, mira, que esto no es solamente de unos pocos locos, entre comillas, ¿no? Sino que esto es cierto, esto está pasando, esto hay que investigarlo. Es como las ECM, ¿no? Las experiencias
cercanas a la muerte, que es una salida extracorpórea y que pasa, y que se investiga y se busca. Y a mí me parece muy interesante otra vez volver a esa conexión. Pero es de verdad, es importante no desesperarse. Es decir, si no conectamos quizás es por algún motivo. Bien, podemos percibir pequeñas señales, pequeños toques, y otros pues lo pueden percibir de una manera pues que salen de su cuerpo y pueden ver el otro lado, que hay muchísimo de qué hablar, Fernando. Pues sí. Y luego lo quieren retomar. Lo tuyo fue esporádico, ¿no? Espontáneo, mejor dicho. En un momento dado te ocurrió un hecho que te hizo salir, ¿no? Sí, pero es que además, Fernando, lo más importante, porque yo a ese día le di muchas vueltas. Digo, ¿por qué yo he salido de mi cuerpo? ¿Por qué? O sea, yo no soy nadie. O sea, ¿por qué he salido? ¿Quién me ha sacado? Porque anteriormente, meses antes, había incluso noté, y esto ha pasado a más personas con las que he hablado, unas manos que me agarraban del cuerpo, incluso yo me giraba físicamente sin saber qué pasaba, ¿no? Y parecía que de alguna manera me estaban incluso, parecía, echando una mano para salir. Pero es que aquella noche, que fue un 10 de diciembre, aquella noche, Fernando, pasaron cosas antes en el plano físico. Cosas que lo que hizo fue un clic aquí en la mente para luego salir, que es lo que yo daba muchas vueltas a ese día, el por qué salir. Y luego me di cuenta con el paso del tiempo, las maneras que puede haber de salir, de, oye, de potenciar la mente, de hacer clic para poder salir del cuerpo. Esa noche se dieron, ese día, todas las cosas que se han de dar para la salida extracorpórea. O sea, fue como si alguien me empujara y me echara una mano incluso. Y a partir de ahí, eso sí, te tengo que confesar que pasé miedo esa noche, no sabía qué estaba pasando. Luego me percaté y dije, ostras, que esto es lo del plano astral, es real, no puede ser. Y yo mismo, esa noche del impacto que fue para mí, me bloqueé durante 6 meses. Yo dije, esto voy a investigarlo, pero durante 6 meses quiero estar totalmente bloqueado. Y a los 6 meses, como por arte de magia, volví a suceder y ahora sí, para muy bien. La segunda vez, cuéntanos un poco cómo repetiste la experiencia, porque hay algunas veces que ocurre que uno tiene miedo la primera vez y quiere repetir y hace los mismos gestos, tumbado, dando la vuelta, ahora lo llamamos la concreta, digamos, estás en estado de relajación y necesitas un movimiento energético físico, como un movimiento del cuerpo, pero no es del cuerpo astral, para moverte y dar una vuelta sobre ti mismo. Y algunos se chocan contra la pared, por ejemplo, se caen de la cama, pero se caen el cuerpo energético. Eso es. ¿Volviste a repetir ese ejercicio para ver si te salía? Porque algunas veces no funciona. Claro, en realidad yo no sabía nada de ejercicios. Es decir, yo por entonces, yo la primera vez que salí, yo estaba, te lo cuento un poquito, mira, yo estaba en modo fetal en el lado izquierdo, que es importante, cuidar el lado izquierdo en modo fetal, es muy importante esa posición. Era por la noche, yo estaba despierto, estaba muy profundo, muy profundamente relajado, es lo importante. Y en un momento dado de la noche, yo me fui a dar la vuelta hacia el otro lado y me quedé con los brazos en forma de cruz. Y cuando me di cuenta dije, aquí algo acaba de pasar, y es cuando empecé a vibrar toda esa energía del cuerpo astral y ese zumbido tan famoso. Claro, ahí te haces miles de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy muriendo? Sí, no. Y luego yo lo que vi fue oscuridad, y me dio miedo. Tampoco, claro, quise ir más allá ni levantarme porque digo, yo de aquí no me muevo. Yo regresé otra vez, al ratito regresé otra vez a mi posición donde estaba el cuerpo físico y como que volví a enganchar con el cuerpo físico. Y pasó un buen rato hasta que se fue la vibración. Fue algo muy potente, es decir, latidos en el corazón, chakra corazón, cuidado. Yo pensé que era en el corazón físico, no lo es el chakra corazón, muy fuerte, y luego ya volví. Entonces, a la siguiente vez, yo había metido en mi mente que yo tenía que salir a los 6 meses y de forma esporádica, a la hora de la siesta, también una hora muy importante, salí y ahora sí, vi mi habitación y fue increíble porque lo percibí más real que el plano físico y empecé a volar por mi habitación porque, importante, las leyes físicas no son las mismas
que en el plano físico, en el plano astral, son diferentes. Puedes volar, puedes atravesar paredes, etcétera. Pues yo me miré en el espejo. Yo sonreí, yo estaba alucinando. Estaba viendo la habitación como si la viera por primera vez de una manera... Pues mira, la comparación, yo siempre hago, Fernando, una comparación y es comparar una televisión antigua de blanco y negro con una actual de 8K, por ejemplo. No es la diferencia tan grande que hay, que no tenemos limitaciones físicas. Y al no tenerlas, se percibe la realidad de una manera mucho más potente. Y yo disfruté mucho de ese... Perdona, en esta segunda vez también oíste ese motor, porque sí. Normalmente se llama toroide. Tenemos un toroide, una forma energética en el cerebro, y en el corazón, fíjate, en el corazón tenemos un toroide también. Entonces ese motor y el toroide es el que hace ese movimiento energético. O puedes oír ese motor o el pitido. El pitido, si lo amplificas, también sirve para salir. Bueno, sigue. Nada, pues esa experiencia fue muy cortita porque además la disfruté muchísimo, di las gracias y es como que era tan grande lo que se me estaba mostrando que dije, voy a volver, doy las gracias y voy a investigar todo lo que pueda porque esto hay que investigarlo. Claro, lo primero, la tentación que me dio fue la ventana. ¿Y si salgo por la ventana? ¿Qué me voy a encontrar? Es muy interesante saber que lo primero que te puedes encontrar es el mismo lugar donde estás descansando, en la cama. No tienes por qué verte físicamente. Yo, de hecho, me he visto muy poquitas veces. Te puedes ver, igual que cuando ocurre una ECM, que las personas se ven tumbadas en una camilla. Te podrías ver, pero también está la ocasión de que no te puedes ver y eso es porque ya estás avanzando a lo que sería el plano mental y superior, que es muy importante. Obstáculos. Yo doy cursos de viajes astrales y la gente tiene el bloqueo mental. Bloqueo mental de intentar controlar la experiencia. Digo, no, sí. Tienes que, como un tobogán, tienes que dejarte llevar. Por ejemplo, lo que tú comentabas del motor, del toroide. Dices, si aparece ese sonido, esa vibración, déjate llevar y amplifícala y déjate llevar. Porque si quieres controlarlo, imposible. Malo. Sí, dime más bloqueos que te han comentado tus amigos e incluso los miembros de tu grupo. ¿Qué más bloqueos puedes encontrar? Pues al principio, como verás, no se lo conté a nadie, porque esto era como un poco locura. Era, pues, estamos hablando del 2004. O sea, que era un poco locura esto. Pero luego, en el paso del tiempo, fui abriéndome. De hecho, un amigo, psicólogo de Barcelona, en Facebook, a través de un grupo de Proyecto Túnel, que lo creó además el doctor Gaona, que estaba investigando las ECMs, me propuso que le dijera o le escribiera de alguna manera cómo podía salir al plano astral. Y digo, bueno, pues te voy a contar lo que yo hago, ¿no? Después de los años, lo que he ido aprendiendo. Y empecé a escribir y digo, no, esto no se me da bien, voy a grabarlo en vídeo. Y empecé por ese vídeo para él. Y me dijo, oye, eso está muy bien, ábrelo, que lo vea la gente. Y lo abrí y le gustó a la gente. Y ya me abrí con más vídeos, contando más experiencias. Y ya la gente de mi entorno, poquito a poco, empezó a entenderlo. Porque, claro, yo le hablo desde el sueño, desde el mundo onírico, para que no me tachen tan de loco y comprendan ante todo. Comprendan cómo funciona esto. Es decir, oye, que es que el plano astral es para todos, que está ahí, que de alguna manera podemos acceder a esa realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora mismo estoy súper abierto, es decir, y es que está todo el mundo abierto a escuchar el plano astral y ese mundo onírico tan fascinante, ¿no? Incluso, como digo, pues los doctores, psiquiatras, que no hay ningún problema. Entonces, ahora ya se interesan. Es más, a mí ya después me sorprendió, porque ya amigos que no han salido nunca se interesan. Y otros me empiezan a decir, oye, David, pues a mí una vez me pasó, un amigo, por ejemplo, un buen amigo que tengo, me dijo, es que me pasó una cosa que no he contado a nadie. Digo, ¿qué te pasó? Y dice, es que cuando falleció mi abuelo no me pude despedir de él. Y es que a la noche siguiente, por la noche, en un sueño que era muy real, David, te lo juro que era real, estaba sentado en un sofá y vino mi abuelo a despedirse de mí. O sea, que a la gente le pasan cosas. Lo que pasa es que es ahora, o de un tiempo a esta parte, que ya la gente se está abriendo a contarlo. Que gracias, yo he aprendido muchísimo también de las personas, gracias a los canales de YouTube, de TikTok, de las cosas que cuentan, ¿no? Que es maravilloso porque al final le pasa a mucha gente. Entonces, eso es. Yo estoy encantado por eso.
Sí, igualmente en el grupo de viajes astrales y sueños lúcidos, la gente cuando empieza a hablar, siempre este grupo puedo expresar todo lo que me ha pasado porque en mi familia, en mi grupo, me pueden llamar loco o cosas peores. Entonces, tienen un espacio para poder comunicarse y expresar que es algo normal, normal que me pasa a mí, te pasa a ti, y nunca hemos hablado de ello. Claro. Y Es lo más importante. tenías un libro de viajes astrales, sí, de preguntas y respuestas, ¿no? Para poder aclarar un poco lo que ocurre. Sí, mira, te lo enseño. De algún modo es un libro que a mí porque ahora te cuento, es el libro del plano astral. Si a alguien le apetece echarle un ojo, lo pueden encontrar en Amazon. Es un libro de 376 preguntas sobre el plano astral, es decir, sobre los días espirituales, sobre los planos que he podido diferenciar dentro del plano astral, los seres queridos. O sea, hay muchas preguntas porque yo cuando salí de mi cuerpo por primera vez, yo empecé a mirar por internet y lo que había eran cosas muy, muy, muy confusas. Y yo leí un par de libros y los tuve que dejar. Digo, no quiero continuar, quiero ver qué es lo que me pasa a mí sin saber lo que es esto, ¿de acuerdo? Aparte que había cosas muy confusas. Y luego, gracias a no leer libros en esa época, entonces me pude dar cuenta que lo que me pasaba a mí lo contrastaba con otras personas que también le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, yo he querido facilitar un poquito ese camino, que es el que me hubiera gustado a mí. Simplemente que te pregunte qué es el plano astral y que respondas, pues sencillo, de una manera dentro de lo que cabe, sencillo. O que te pregunten si las leyes físicas son diferentes. Y de un modo sencillo, práctico y hasta divertido en ocasiones, he hecho este libro pues tratando un poquito de solventar las mayores dudas que se puedan tener sobre el plano astral. Que a fin de cuentas yo digo siempre lo mismo. ¿Qué es el plano astral? Es el mundo onírico al que todos vamos cada noche. La diferencia es la conciencia que tengamos sobre la realidad en esos momentos. Claro que no es lo mismo un sueño normal que darte cuenta que un sueño lúcido, que un sueño premonitorio, o darte cuenta y subir la conciencia al 100%, y es cuando te das cuenta de que sale de tu cuerpo y que hay algo más realmente. Esa es la diferencia, ¿no? Pero que es el camino, es como una evolución del sueño. Para que la gente nos entienda, es evolucionar dentro del sueño. Igual que hay sueños normales que la gente tiene, hay sueños lúcidos que no tiene tanta gente, pero la tiene. Y eso se puede potenciar más todavía hasta llegar a la salida extracorpórea. Y ahora sí, todo cambia completamente. Pues sí. A mí estoy en concordancia contigo en que no necesitas tantas explicaciones, sino más práctica, más diferentes formas de salir. Cada viajero encuentra la suya, pero siempre hay un punto en común. Sí. ¿Tu forma de salir al principio y ahora en qué ha cambiado? Cuéntame. ¿O qué haces pues, ahora? Será más fácil, digo yo. Es más sencillo, pero porque tengo práctica. Es más sencillo, por ese motivo. Yo probé muchas cosas. Probé, como dices tú, la croqueta. Probé, por ejemplo, la cuerda, que también funciona. A veces funciona, a veces no. ¿De acuerdo? Porque a veces también una cuerda y sacamos esas manos astrales, esos brazos astrales, y si no somos capaces, yo digo, imaginarlo, porque de la imaginación se hace real, y te imaginas una cuerda y sales, y vibra tu cuerpo y vibra al salir. Pero a veces es verdad que a lo mejor te habrá pasado a ti también, Fernando, alguna vez, que parte de tu cuerpo se queda anclada al cuerpo físico y no quiere salir, como la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Y dices, cachis en la mar, que no sale. Cuanto más lo fuertes, peor. Que antes estábamos hablando que has dicho, déjate llevar. Esa es la clave. Déjate llevar. Y luego la diferencia, por ejemplo, a lo que a mí me viene muy bien, yo noto la energía enseguida, por la práctica. Bien, yo estoy en la cama y, por ejemplo, decido que esta noche o mañana quiero salir, yo profundamente medito sobre una salida y el por qué. Siempre intento que haya un motivo, no salir por salir. Eso ya lo he hecho muchas veces y como que al final no gano nada con eso porque al final no suele pasar grandes cosas. Es decir,
Quiero ver algo más allá de esta habitación, por ejemplo. Yo profundamente, a mí me viene muy bien notar la energía, llevarla hasta la cabeza y recitar un mantra muy sencillo, muy sencillo. Ayer, por ejemplo, tuve una experiencia, ¿de acuerdo? Muy sencilla. Y es el típico OM. No digo ni la OM, es lo que hacemos es hacer vibrar nuestra cabeza. Rápidamente, enseguida, conectas. Cuando empiezas a vibrar, conectas con ese otro lado e incitas a la mente, al cuerpo, a llevarte a ese estado de vibración poco a poco. Es un ejercicio que funciona bastante bien, el del mantra. Pero yo diría solamente que en principio, si te funciona ese mantra, que hay muchos más, está Faraón, que también está bastante bien, hay otros con palabras, pero yo me quedé con lo sencillo. Y de esa manera, lo que hago a veces, por ejemplo, lo que hice ayer, durante un tiempo, porque ayer quise salir de mi cuerpo porque quise hacer un experimento. ¿Qué hice? Lo forcé. Y llegó un momento que dije, paro, me olvido ahora completamente de lo que he hecho y voy a dormir profundamente, en un estado ya de relajación importante por lo que había hecho. Y ya al rato, antes de esperarlo, ya estaba fuera. Eso sí, requiere un poco de experiencia, que sea más sencillo o no. Yo siempre digo, poneros un día. Por ejemplo, si estamos a jueves, poneros el sábado que pretendéis salir. Entrenar un poquito toda la noche cada vez que vayáis. Y cuando llegue el día, no hagáis nada. La cosa es dejar grabado en la mente que tú quieres salir. Y la mente es muy lista. La mente te puede ayudar. Es como si queremos tener un sueño lúcido y meter una imagen. Luego saca esa imagen dentro de la mente porque tú ya la estás metiendo. Es una manera, el mantra, y notar la energía primero, de poder salir del cuerpo. Luego también se puede hacer con sonidos y con tactos. Se puede hacer con más cositas muy interesantes también. Sí. Y también el autosabotaje. Por ejemplo, cuando estás intentando relajarte, yo salgo a través de meditación, cuando estás intentando relajarte, empieza a picarte la pierna, empiezas a ver pensamientos, a no sé qué, a no sé cuántos, sí. Y tienes que decir, bueno, como tú has dicho, paramos, sí. Parece que no es el momento y vamos en otra ocasión será más tranquilo. Digo, sí. Hay autosabotaje, lo he visto en algunos cursos, que de 10 personas, una se autosabotea de esa forma, de picores, no concentración, claro. Dejarse ir, pero no estar atento, porque hay que estar, una vez que estás relajado, concentrado y que estás ahí, dentro de ti, por ejemplo. Claro. Al final lo da la experiencia, porque a mí en este camino me ha pasado de todo. Y lo que dices tú, me ha pasado muchas veces. Yo cuando salí por segunda vez y luego una tercera, luego dije, oye, voy a salir de mi cuerpo. Y fue cuando dije, ostras, ¿y ahora cómo lo hago? No sabía, no tenía ni idea. Y claro, ¿qué hacía? Forzar, no sabiendo muy bien cómo. Es decir, ¿cómo llegué a ese estado? ¿Qué es lo que he hecho? Y lo que hacía era forzar mucho la mente. Me dolía hasta la cabeza. O sea, que cuidado con esto. ¿Qué pasa? Porque muchas veces me lo han preguntado, oye, David, es que yo me esfuerzo y no salgo. ¿Qué es lo que hacía yo? Parar. Olvidarme completamente. Es como cuando estás estudiando para un examen, que estudias mucho, mucho, y el último día no hay que estudiar nada para que todo se coloque dentro de la mente. Y todo se coloque en la cabeza. Además, hay que tener cuidado porque hay una parte del plano astral que está todo muy descolocado. Y eso es un nivel mental importante. Y eso se tiene que establecer y se tiene que asentar. Y lo mismo pasa, como dices tú, si nos forzamos mucho, nos puede llegar a doler la cabeza. Si lo dejamos quieto, ahí puede funcionar al día siguiente o al siguiente o al siguiente. Eso sí, yo casi siempre, ahora actualmente, no suelo buscar la salida. Me puede pasar cuando me intentan de alguna manera enseñar algo, lo aprovecho para salir. Es decir, con esto quiero decir es que no os agobiéis. Es decir, que los amigos que quieran empezar a practicar, no os agobiéis. Lo más importante, os diría, es la conexión. Notar algo, por pequeño que sea. Es decir, si no habéis notado nunca la energía y con unos ejercicios podéis notar la energía, es un gran avance. Poquito a poco. Lo importante es conectar, ¿no? Como si fuera una frecuencia de radio. Conectar con esa frecuencia que está aquí entre nosotros. Pero es ahora vamos a hablar sobre el propósito, porque yo siempre digo, necesitas un propósito. Quieres salir, sí. Pero ¿para qué quieres salir? ¿Cuál empezaron a hacer tu propósito? Porque he visto que
No sé si te llevaron a los archivos acásicos o tú quisiste ir. ¿Qué propósito tenías para salir? Mira, Investigar, digo. uno de ellos, por ejemplo, uno de ellos fueron los registros acásicos. Y es muy importante porque nosotros nos podemos engañar, pero al espíritu no le podemos engañar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante saberlo. Si yo quiero ir al plano astral, 100% seguro, porque necesito saber, voy, he ido 2 veces, pero ahora mismo ya después ya no lo necesitaba. Yo lo vi lo que había, hablé con alguna persona y ya después no lo necesitaba y no he vuelto a ir. Por ejemplo, he ido bastante al bajo astral, porque me ha interesado mucho saber qué es el bajo astral y ver todo lo que hay ahí y cómo funciona. Y es muy interesante. Luego, por supuesto, lo primero que más me interesó es conocer el plano astral. Y a mí me han llevado de la mano una guía espiritual. Además, me dijeron cómo se llamaba. Se llama Ela, una guía espiritual. Y yo fui de la mano y a mí me enseñaron cómo funcionaba el plano astral y qué es lo que era. Al menos los primeros planos. Y luego ya poquito a poco, mi intención siempre era decir, pues, ¿cuántos planos hay? Es decir, ¿esto todo vale? ¿Esto qué es? Por ejemplo, si salgo en mi habitación, esto es igual que si voy a una universidad, por ejemplo, y me enseñan unos jeroglíficos, por ejemplo. No, no es lo mismo. Yo he diferenciado, por ejemplo, el plano físico, el plano inmediato, el plano mental, el plano superior, luego el bajo astral, el alto astral, y luego tendría cabida, por ejemplo, pues los sueños premonitorios, por ejemplo. O sea que hay un gran abanico donde ante todo se puede diferenciar. Seguramente hay gente, oye, que ha diferenciado de otras maneras quizás, porque cada uno, pues oye, lo identifica de una manera u otra. Y habrá más planos, seguro, estoy convencido. Yo cuando me dicen cuántos planos hay, nunca puedo decir cuántos, porque hay la Gnosis cree que hay o enseña que hay 7 planos, pero cuando te metes en planos astrales que ni siquiera hay un cartel y no hay nada que te diga dónde estás, pues claro, no vas a ir y no hay nadie, pero hay una creación, porque sí, desde mi punto de vista todos los planos están creados, son consistentes porque hay conciencias que mantienen esos planos. Pues yo nunca digo hay 7, hay un montón, claro, no hay infinitos, podríamos decir. Hablando de bajos astrales, ahí te estuvieron explicando cómo funciona el bajo astral, o cuéntame un poco más sobre el bajo astral. Sí, yo estuve, ahí realmente no, ahí he estado solo. O sea, ahí siempre hay nadie me ha acompañado, siempre he estado solo. Te puedes encontrar, el bajo astral es cuando tú sales de tu cuerpo y está en plena oscuridad. Puede ser una oscuridad más o menos, es decir, puedes estar en semioscuridad, estar en tu habitación, por ejemplo, y que no funcione la luz, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que ahí, cuidado, porque hay un momento que es mental y que esta te juega una mala pasada y te pueden crear cosas que no están ahí, como sombras, por ejemplo, sombras incluso que te tocan. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que intentan es darte un miedo. Es como, yo siempre digo que hay seres inteligentes ahí, pero que son un poco bobalicones, porque lo único que quieren hacer, o pretenden hacer, y saben hacer, es meterte miedo para que vuelvas a tu cuerpo. Pero luego tú les miras fijamente, entiendes cuál es su propósito, entiendes cómo funciona el bajo astral y bueno, y puedes, digamos, navegar un poquito más en el bajo astral. Muchas veces sucede, me han preguntado, oye David, si ves a un ser querido, ¿cómo sabes que es él y no es alguien, un ser de bajo astral? A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en bajo astral y ver a un ser querido. Y cuando sucede esto y no es él, es bastante sencillo. Su rostro no tiene vida, no tiene movimientos. Es como si se hubieran puesto una máscara y no saben, tú le preguntas y no saben hablar como lo haría tu ser querido. Y ahí sabes que no es un ser querido, sino que es una sombra, ya sea recreación tuya o sea algo inteligente, que yo sí creo que hay algo inteligente. Y hay sombras desde pequeñas hasta muy mayores en el bajo astral. Y todo lo que pretenden hacer es que no estés ahí, es engancharte, darte un miedo intrínseco, ¿de acuerdo? Pero con técnicas también puedes salir de ahí. Hay lugares de luz dentro del bajo astral donde puedes ir para quitarte ese miedo y quitarte ese bajo astral.
También hay una técnica que no recomiendo, ¿de acuerdo? Pues yo lo he probado todo, ¿vale? Hay técnicas y es ir al plano astral a través del miedo. Pero cuidado con esto. Yo lo he hecho, ¿de acuerdo? Y no es difícil, pero te puede dar mucho miedo. Puede darte mucho miedo y decirte, no vuelvo a salir en mi vida. Pero también, al igual que en el plano físico, yo siempre hago las mismas comparaciones. En el plano físico hay lugares oscuros, lugares que dan miedo, gente que da miedo y lugares llenos de luz. En el plano astral no iba a ser menos. También está su lado oscuro y su lado lleno de luz. Entonces, el bajo astral es muy interesante, pero sí. No, yo siempre digo que el bajo astral es como el barrio más peligroso de una ciudad. Vas al bajo astral a una pequeña ciudad donde ellos son los que mandan. ¿Por qué? Porque ellos llevan bastante tiempo. Es su medio acuático. Nosotros estamos recién llegados, aunque te puedo decir que siempre hay reminiscencias de otras existencias cuando dices, ay, si esto ya sé cómo defenderme o ya sé cómo funciona esto de una forma natural. O sea que... proyectos. Yo he visto viajeros que hacen vídeos de viajes astrales, por ejemplo, a Marte, que van varias veces para investigar. ¿Qué investigaciones, aparte del bajo astral, hay algún sitio donde has incidido más veces para investigar? Pues sí, más sitios. Yo, por ejemplo, a mí me ha preguntado, ¿has salido del planeta? Hay que tener cuidado con esto. Yo del planeta, sí, salí una vez, un par de veces, pero no he salido más. Aparte que hay que tener cuidado porque llega un punto que puede ser una recreación mental, ¿de acuerdo? Y hay que saber diferenciarlo. Es difícil, pero puede pasar. Es decir, oye, ¿es real? Digo, sí, es real, pero es mental, lo has creado tú. No quita que no sea real, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, se me han dado casos muy, muy interesantes. Yo estuve en una universidad dentro del plano astral donde vi, por ejemplo, una escritura que no entendía de un hombre que había 3 hombres. Uno de ellos me llevó hasta ahí y yo lo vi y lo copié. Y lo tengo además, creo que en algún vídeo lo puse. Y hace muy poco, que no había visto esa escritura en ningún sitio, lo he visto en una película y una serie, hace muy poco, y me ha llamado mucho la atención. Tengo que investigar sobre ese origen porque no lo he hecho en esa película, que además es la nueva película no es por dar la publicidad, la nueva película de terror de Nicolas Cage. He visto unos garabatos ahí puestos, en especie de jeroglíficos, que eran muy, muy parecidos. Bueno, muchos de ellos son iguales que los que yo pude ver. Y luego también pasó en una serie de Umbrella Academy, que me gusta mucho esa serie. En un momento dado hay un cartel con esos garabatos y algunos de ellos son exactamente igual y me sorprendió bastante. David, la próxima vez toca esas letras, saber a dónde te llevan, porque cuando guío a mis alumnos y vemos eso, digo, toca esos símbolos y pregunta cuál es su origen. Y cuando tocas, eso te lleva allí, al origen. Cuando vuelva a pasar, te digo. Permíteme que te cuente algo. Esta experiencia fue de hace años, ¿de acuerdo? De hace años en los cuales el hombre eran como si fueran 3 sabios. O sea, 3 hombres como si fueran 3 profesores. Pues el del libro, yo no le caí, es como diciendo, este no está muy preparado. ¿Qué está haciendo este aquí? Le di las gracias, pedí disculpas y me fui. Pero es que hace muy poco, esto ya ha sido actual, hace cosa de un mes, me pasó algo parecido con esos jeroglíficos. Me encontré ante un muro, como si fuera una ciudad, me dijeron que eran las primeras ciudades que se hicieron, me dijeron, un muro con una puerta abierta, sin puerta, o sea, lo que es la entrada, y unos garabatos en toda la fachada, y yo, según me acercaba, sobrevolé para poder verlos, pero de pronto empezó a vibrar mi cuerpo de una manera tan potente dentro del plano astral, como si estuviera a punto de salir de ese cuerpo para ser otro cuerpo diferente. Y fue tan potente la experiencia que me dio no miedo, pero sí mucho respeto. Y me retiré, dije, de acuerdo, ahora mismo, en ese momento no estuve preparado, pero quizás te haré caso la próxima vez de tocar los símbolos y preguntar a ver dónde me llevan. Pues yo sé que hay muchas cosas por ahí.
muchos misterios muy Sí, interesantes, pero tiene que darse en el momento de estar preparado. siempre con respeto. Fuimos tres amigos, éramos tres, a un viaje astral y nos llevaron a un chamán que nos ofreció beber algo verde y yo no bebí. Mis compañeros sí. Y digo, no, no es mi momento, no es mi momento. Yo me retiré. O sea que algunas veces el instinto también de decir, bueno, ahora no es el momento, Claro, en algún momento volveré y te lo pediré. Ellos sí que bebieron, exacto. pero uno tiene que respetar las cosas. Sí, Igual que cuando su vas a los momento. registros acásicos, que como sabes, yo enseño registros acásicos de dos formas, de una forma activa y otra pasiva. La activa es el viaje astral o visión remota, ¿sabes? La activa. Y la pasiva es la que enseñan normal, que estás aquí y recibes la información. Ujú. Pero yo prefiero la activa, que es que ahí lo vives, la información es para ti y te dan la que tú necesitas, no la que tú pides. Ahí. Es Por ejemplo. interesante. Siempre me ha interesado siempre conocer a alguien que ayude en los registros acásicos, porque yo lo viví en primera persona, pero sé que hay gente como tú que ayuda a ver, y dices a través de la visualización remota, es muy interesante. La visión remota para mí es como el viaje astral, pero a ver, yo lo llamo un tanto por ciento. Si en viaje astral te vas a un 95% o un 100%, tu conciencia sale de tu cuerpo y vas a los lugares que tú quieres. Con visión remota, digamos que es un 60-40. El 40 está aquí, Ujú. sabes que está aquí, y el Sí, 60 como un periscopio, pero hacia allá, pero estás también allí. Estás sí. en dos sitios al tiempo y estás haciendo ese trabajo de frente al libro y no estás solo nunca. Suelen estar tus guías también y ahí preguntar sobre lo que necesitas en ese momento. A lo mejor Ujú. necesitas saber cuál es el origen. Me gusta mucho buscar los orígenes de nuestros bloqueos, por ejemplo, Importante. Sí, 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 en para este curarlos. presente, para entenderlos, disolverlos y Claro. decir, por esto estoy. Y una vez aclarado, se disuelven en tu plano físico o emocional, dependiendo lo que, qué es lo que preguntes. Me parece genial, es muy importante esos bloqueos. Antes, mucho más importante para mí que intentar Ujú. saber el futuro. Mucho más importante. Es decir, el presente y el pasado, como dices tú, para desbloquearnos. Me parece súper importante. Y lo que dice de la visión remota, yo la he usado para otros fines que han dado un resultado muy buenos. Uno de ellos, por ejemplo, fue hace el año pasado, creo, recuerdo hace un par de años, una amiga mía escondió un objeto aquí en el plano físico dentro de una maleta y salí de Mm. mi cuerpo al plano astral, pero en una zona, digamos, es una zona para usar la visión remota. Y encontré Mm. esa maleta y encontré lo que había escondido. Me ha pasado en más de una ocasión, he practicado sobre ello y es algo muy interesante. La visión remota, Tiene, tienes yo creo que lo he contado en alguna ocasión, y nosotros éramos un grupo que practicábamos visión remota, viaje astral, etcétera. Y en una de las ocasiones, con un compañero de México, planteo, oye, ¿qué estoy desayunando? Y puedes viajar hacer revisión remota de diferentes maneras. A mí me gusta entrar, entrar por la cabeza de la persona y ver a través de sus ojos. Me encanta. O en un lateral, desde el lado derecho o izquierdo, da igual. Y asomarme a ver qué tiene entre sus manos. Y bueno, vimos que tenía unas fresas, estaba desayunando fresas, por ejemplo. qué bueno, qué Está bueno. muy bien, porque Es que está ahí la algunas conexión, si veces es que está todo no te pueden engañar y cuando me hacen algunas veces, claro, oye, ¿qué crees que te he regalado? ¿Dónde te llevo? Y claro, cierro los ojos y digo, no, ¿por qué me haces preguntas? Prefiero no saberlo. Llámame donde claro, tú claro, quieras. Pero alguna vez dices, ahí va, veo un claro. escenario y veo tapicería roja. ¿Es un teatro? Sí, era un musical.
Es decir, no puede, digo, no me haces preguntas porque me llega la respuesta. Claro. Mira, hay una Mira, pregunta de ¿sí? un tele, a ver, que nos Sí, pregunta, lo estoy viendo. a Bert, ¿qué tan lejos se puede ir en el astral? Es una pregunta complicada porque no hay lejos ni cerca. Claro, es que no, es que es un plano, es un estado mental en que hay una creación, o sea, puede ser infinito, sería decir poco quizás, es decir, en principio no hay, es decir, tú puedes ir a la velocidad del pensamiento, no hay tiempo, todo se entiende, pasado, presente y futuro se entiende en el momento. Es el concepto y la concepción que en el plano astral es muy diferente al plano físico. Aquí estamos muy limitados, incluso verbalmente. Yo solo puedo hablar contigo aquí, en el plano astral puedo comunicarme de diferentes maneras. No hablando, es curioso, siempre por telepatía, siempre con una... es que fíjate, a mí me pasa que casi siempre sobran las preguntas porque sabemos la respuesta nosotros mismos. Y en el plano astral te puedes llegar a dar cuenta de esto. Esto es muy importante. Y si tan lejos se puede llegar, pues yo diría que no hay límites. No conozco todo el plano astral, no sabría decirte el concepto de espacio-tiempo es que, claro, aquí conocemos los límites de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero es que en el plano astral, los límites del universo los conocemos, no los conocemos, ¿no? Pues en el plano astral ocurre igual. Yo diría que no se conocen los límites, bajo mi Los, experiencia. los límites, yo diría, serían, tú te pones los límites. Depende de tu concepción del mundo, te pones así. Hay viajeros que Claro. solamente conocen visitar, cotillear también a otras casas, otros sitios, Que eso no y se ahí hace. no se hace, pero es que Claro. no hay una ética del viajero. Exacto. Uno se hace su propia Exacto. ética en el viaje. Exacto. Entonces, esos seres humanos que viajan así, su techo es ese. Claro. No les pidas más porque no pueden más. No, ni te lo van a dar, ni te van a ayudar. Hay normas no escritas, ¿verdad, Fernando, en el plano astral? Hay normas no Pues escritas, sí. pero creo que no sería necesario. Tiene que haber un respeto absoluto. Es decir, tú no puedes ir a ver a la vecina o al vecino que están haciendo. No, hombre, es su intimidad, ni entrar en la cabeza de nadie. Pero Pues sí. es Mira, hay importante. una pregunta, a ver si puedes aclararle. ¿Cómo le podríamos ayudar? Mira, Ricardo Valle, hola. Durante años de práctica, de práctica, al llegar a estado de vibración, se me apodera el miedo con un fuerte dolor en la nuca. Después no sé cómo avanzar. Bien. El miedo en la vibración, ¿no? El Sería problema cuando del está... miedo. Bueno, Uh-huh. él mismo está hablando de su bloqueo. Él mismo está diciendo qué es lo que le bloquea, es el miedo. Antes Fernando ha dicho una cosa muy interesante y es dejarse llevar. Hay que intentar cuando se hace la práctica vamos a intentar no meter en nuestra cabeza miedos. A mí a veces me dicen, David, ¿tú usas protección para salir al plano astral? Digo, yo no uso protección. ¿Por qué motivo? Porque si esto lo digo, es algo a nivel personal, si yo voy a protegerme, ¿de qué me voy a proteger? La cabeza dice de algo que va a ser malo, ¿no, David? Te estás protegiendo porque va a haber algo malo. Yo ya estoy potenciando ese miedo de que puede haber algo malo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Yo siempre pienso en la luz. Es decir, ¿qué le aconsejaría? Pues antes de la práctica que viera vídeos sobre el viaje astral, pero de luz. Gente que hable sobre el viaje astral, de viajes llenos de luz. Por ejemplo, que vea, si quiere, vídeos sobre las EFMs, que casi siempre la mayoría son llenas de luz, ven a sus seres queridos, etcétera. Y es algo importante. Yo creo que al final todo está aquí. Y si tiene bloqueos del miedo, de esa manera quizá lo puede paliar un poco. Fernando, tú en esto eres a lo mejor más experimentado que yo, o lo has enseñado. ¿Qué le dirías tú, Fernando? Lo mismo que se tira a la piscina, que no hay nada que temer. Y Claro. a lo mejor necesita otra técnica diferente de la vibración. Hay forma de salir que no necesitas vibración. Yo enseño una técnica que es ir directamente. Yo es que no voy de un punto A a un punto B. El propósito.
A lo mejor el propósito es más fuerte que el miedo. Por ejemplo, hay gente que dice, quiero visitar a mi padre que falleció hace 3 meses. Pues a lo mejor esa fuerza que te da querer visitarle te va a sobrepasar el miedo que tengas a esta experiencia. ¿Sabes? El propósito es más fuerte que el miedo. Me gustaría, si le funciona quizás, una técnica que a mí sí me funciona bastante bien, si estás bloqueado de esa manera, es que cuando estés en ese estado, imagínate, se llama, Ricardo, imagínate que estás dentro del agua, dentro del mar, imagínate flotando, siente esa calma y esa tranquilidad que te puede dar estar en ese estado, al igual que si estuvieras flotando en el espacio o en la nada. A mí me gusta mucho pensar en el mar. Es un estado algo muy, muy tranquilo dentro del agua. Imagínate que te vas moviendo, balanceando poco a poco. Imagina ese balanceo, ya verás cómo tu energía poquito a poco se va a mover y vas a decir, ¿qué está pasando aquí? Y puede que te ayude a salir poquito a poco de ese estado. Yo le diría, pues sí. Ricardo, pruébalo a ver si te funciona. Sí, dejar un poco la vibración, que parece que es lo que le da miedo, Claro. a otra técnica que sea más sencilla y más amena. Y suave, siempre muy suave, no forzar nunca nada. Si se fuerza, lo hemos perdido, asegurado. O sea, si forzamos salir, no vas a salir, te vas a quedar anclado seguramente. Vamos a intentarlo hacer con calma, con suavidad, intentando imaginar un paisaje bonito, un paisaje, por ejemplo, como el mar. Tú estás dentro, fuera hay luz. Intentar darle al coco, a ver si funciona de esa manera. Pues sí. Y para terminar, que se nos come el tiempo, ¿cuál es tu proyecto actual? Cuando sales, ¿hacia dónde quieres dirigirte o qué propósito tienes? A ver, ahora mi propósito es potente. Llevo un año trabajando en él. Es la visión remota y en ver, bueno, hemos dicho que existen los sueños premonitorios. Se nos presenta. Esto para mí quiere decir, yo siempre dudo, busco, investigo. Esto para mí quiere decir, yo he tenido sueños premonitorios. Esto para mí quiere decir que de alguna manera hay un futuro que se está creando. Es decir, a 2 meses quizás del presente o siempre está creado, no lo sé. La cuestión es que ese futuro de alguna manera está creado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es ir a ese futuro para sacar información para el presente. No es fácil, pero está funcionando y estamos ahí. Además, estamos haciendo técnicas muy interesantes. También estoy con un grupo practicando un poco eso y estamos viendo cosas muy interesantes. Eso es muy interesante, es decir, si existe el futuro, vamos a traer información del futuro y que luego se vea en este presente que funciona. Lo que pasa es que ese estado es como una especie de cuarta dimensión donde todo se puede cambiar y mover y hay que estabilizarlo muy bien. Es decir, si, por ejemplo, queremos, buscar un número para la lotería de Navidad, por ejemplo, podemos encontrar ese número, pero quizás los números estén movidos porque no está estabilizado esa dimensión. ¿Bien? ¿Y se puede estabilizar? Sí. ¿Se puede sacar? Se puede sacar. Y hay cosas muy interesantes que están funcionando. Y ahora mismo estoy en eso, bueno. Prueba este método. A ver, hace tiempo estaba en un grupo que se llamaba Jedi. Los Jedis de Star Wars trabajábamos diferentes formas con la energía y una era proyectarse al futuro. Y una de las formas de proyectarse al futuro es preguntarte qué voy a hacer la semana que viene, el viernes hasta ahora. Va a ser las 7. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a las 7 del próximo viernes? Y el ejercicio es hay que quitarse la mente, porque como ya nos conocemos, digo, el viernes estaré a las 7 en tal sitio seguro. Es que soy muy rutinario, así que estaré. Pero tienes que, en meditación, quítate la mente y ponte solamente esa fecha y te proyectas a esa fecha quitándote la mente de la cabeza. La mente, es decir, ese autosabotaje que nos hacemos,
Proyéctate sin mente, en un espacio en blanco. Y entra ese espacio blanco con esa fecha. Viernes, no sé qué día es. Tienes que mirar el día del próximo viernes a las 7. Y simplemente déjate llevar. Como hemos dicho, bajando por el tobogán, dejándote la mente fuera y a ver qué aparece. ¿Qué imagen aparece? ¿Dónde estás? Mírate las manos, mírate todo tu cuerpo. Y estás en esa fecha, a esa hora. ¿Vale? Es una pauta muy buena, muy buena. Una pauta muy buena, te la agradezco mucho. Una pauta muy buena, lo de la fecha. Muy bueno, lo voy a tomar en cuenta. Es muy interesante para mi propósito. Muy, muy interesante, Fernando. Bueno, ya hablaremos. Si quieres más, hay un montón de ejercicios para proyectarse al futuro. Como sabes, hay varios tipos de futuros y tú también eres un numerólogo, porque también tienes un libro sobre números. Lo tengo por aquí, creo, el poder de la visualización en los números. Muy importante. Habla sobre lo que estamos hablando, la visión remota. Habla sobre eso, habla también sobre los números también, porque estuve haciendo ejercicio muy importante sobre traer esos números para ver si coincidían luego aquí con loterías. Y es fascinante, hay mucha gente que le ha pasado, mucha gente que percibe números también. Entonces, hay algo ahí en esa visión remota, en ese futuro muy interesante. Y sí, no soy experto en numerología. Cuidado, eso no. Es decir, vale. experto en numerología no. Sí que con algunas cosas, pero experto es un amigo mío que es Denis Rivas, que es expertísimo en numerología. Y desde aquí, si me está viendo, un saludo muy grande. Yo de numerología sí sé. Y sobre eso estuve con un amigo practicando también, buscando números de lotería. Y acertamos, pero le acertamos la de Inglaterra. La de España no. Y dije, bueno, algo es algo. Claro. Sí, es muy interesante. Cuando se empiezan a investigar hay muchas cosas, ya hablaremos sobre ello profundamente, que se pueden coger de ahí. Pero es verdad, como digo, por ejemplo, a mí el año pasado, con unos amigos, nos propusimos hacer algo de esto. Y yo tuve un sueño lúcido, muy lúcido, ¿no? Ese estado donde se puede conseguir esa información es diferente al lúcido, ¿de acuerdo? Más o menos para que nos hagamos una idea, donde yo estuve con un familiar y le pregunté, oye, ¿sabes algo de la lotería del niño? Era en un espacio muy corto de tiempo que quise conseguir un número. Y me dijo, David, los 6 se empiezan a mover. Hay 6 y 4. Y los 6 se empiezan a mover. Yo no sabía qué significaba. Pues salieron 4 y los 6 se movían y eran un 9. Ajá. Es muy interesante y muy curioso. Hay formas diferentes de darnos esos mensajes. De los números son muy curiosos porque en consulta me preguntaron una vez, oye, ¿a qué números puedo echar? Y en ese momento me pilló en contracorriente porque no me esperaba la pregunta y le dije, mira, a ver, Y a ver, me surgieron los dos números, el 16 y el 64, por ejemplo. Doy un ejemplo porque fue hace muchos años. Y ahí se quedó la cosa. Pues justo el 64 y el 16 tocaron en la lotería de Navidad. Me quedó el del medio, pero bueno. Sí. Y en otras ocasiones se me presentó. No sabía a qué echar, a qué número echar, y se me presentó y al final no lo eché. Pero bueno, es simplemente practicar. Y hablando de eso, saludo a mi alumno Mauricio, que el próxima clase es de visión remota y ¿qué te parece si podemos practicar todo esto? ¿Vale, Mauricio? Y nada, oye, David, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, el placer ha sido mío, Fernando. Esto se ha pasado volado. Parece que hemos estado en el plano astral, que no existe el tiempo. Ya ha pasado volado. Pues si quieres, en algún momento podemos volver a retomar esto. Algún otro tema que los dos pues controlemos, ¿no? Porque tú con tus libros, yo con mis cursos, siempre
podemos hacer un ten y hablar sobre más temas, porque creo que también en tu programa de YouTube hablas también de mediunidad, ¿no? Sí, en algún vídeo, en algún directo hemos hablado también de mediunidad. Hemos hablado también de esa captación. Lo que pasa, yo en principio no me quiero meter mucho personalmente porque ahora estoy con la visión remota, estoy con otras cosas. Pero sí me ha pasado. Tengo buenas amigas que son medium y canalizadoras con las que hago también directos, que son increíbles. O sea, hay personas que tienen un potencial increíble, que captan realmente, que conectan con ese otro lado, no saliendo de su cuerpo, sino simplemente conectando, que le vienen mensajes y lo verifican y son reales. Es muy interesante el estudio sobre la mediunidad. También es muy interesante, es un tema a tratar fascinante. Pues de visión remota también podemos hablar, si quieres, en próximos programas, si quieres, y contrastar experiencias y métodos, porque... Y métodos, sí. Nosotros hemos practicado para buscar números a través de seres espirituales cercanos, como tú dijiste, es un pariente que te comentó. Yo creo que son los seres espirituales cercanos los que te pueden ayudar más que los seres de luz, que a ellos ni le van ni le viene. Claro. Y lo es importante muchas veces cuando dicen, oye, pero es que a lo mejor pedir dinero o pedir la lotería no es algo malo. No, a ver, el dinero no es malo. Si lo malo lo hacemos nosotros, si somos arrogantes, si somos envidiosos, si tenemos ira dentro de nosotros, eso es lo que lo hace malo. El dinero no es malo. Hay gente que puede tener millones de euros y ser buena persona, no pasa nada. Es decir, vamos a quitarnos también esos bloqueos, porque al final el dinero, como trata aquí en el libro, el que te he enseñado el poder de la visualización en los números, hablo de energías. Es decir, la energía del dinero es como la energía del amor, como la energía de la amistad. Son varios tipos de energía que se puede atraer de una determinada manera u otra. Es muy interesante. Si quieres, otro día hablamos sobre lo que describí de las energías, de esa atracción, de por qué unos, por ejemplo, parecen que lo atraen y otros no. También es verdad que desde pequeños ya nos meten bloqueos. Yo siempre digo, pues nosotros no nacemos libres. Nosotros nacemos libres, pero al muy poquito tiempo empezamos a tener los bloqueos de nuestros padres. Pues y así continuamos. Claro, porque nos lo pasan, porque nos afectan, ¿no? Entonces, el bloqueo del dinero, que yo creo, bueno, a mí personalmente, claro que me pasó, como a mucha gente, fue porque ha sido instaurado, ha sido casi hereditario en muchas ocasiones. ¿Cómo vamos a tener nosotros dinero? Con lo que cuesta ganarlo. Como mira, entonces tú mismo con el tiempo te bloqueas, pero te das cuenta que te puedes desbloquear. Porque luego tienes otras energías, otras energías que quizás a otros que atraen la energía del dinero de una manera muy fácil, les cuesta, por ejemplo, la energía emocional. Hay personas que les cuesta mucho establecer relaciones sociales. A mí no me cuesta nada, por ejemplo. O la energía del trabajo. Yo siempre he atraído el trabajo, siempre me ha ido bien. Y a través del trabajo, la energía del dinero. No siempre todo es una lotería. Entonces, es interesante también hablar de esos bloqueos y cómo desbloquearlos. Y, Fernando, si quieres, otro día hablamos sobre esto más. Sí, pues otro día hablamos tranquilamente. Sí. Simplemente gracias por venir. Es la primera vez que el contacto contigo ha sido muy gratificante. Y bueno, pues nada, el próximo vez vamos a ver lo del bloqueo de la visión remota y también podemos ver lo de los números y ahí nos puede llevar al dinero. ¿Te parece? Ahí estamos, que no es malo, que no es nada malo, que además se necesita, no es nada malo. Eso es importante, meterlo en la cabeza. Y si nos toca un pellizco, a repartirlo. Es decir, hacer una gran cena con los amigos, celebrarlo a lo grande, hombre. Sí. Muchas gracias por venir. A ti, Fernando, un saludo muy grande. Un abrazo.